Nuestra nación hoy más que nunca necesita que nos mantengamos firmes de la mano de Dios. Por eso te convocamos a participar en nuestras jornadas diarias de oración e intercesión. Lunes a viernes de 6:30 a 7:15 de la mañana a través de Zoom. Hasta que veamos la victoria sobre la situación política, económica y de salud en nuestro país. Únete para ser parte de este equipo de intercesores. El link de acceso se enviará desde el WhatsApp de la Iglesia 301-524-3596. Jornadas diarias de oración e intercesión. Hoy más que nunca, firmes por nuestra nación de la mano de Dios.
Tenemos a tu disposición una herramienta muy sencilla para que puedas realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas desde la comodidad de tu hogar y en cualquier momento del día. Ingresando a nuestra página web palabraviva.com.co, haz clic en el botón Donar. En el recuadro, escribe el valor que deseas enviar. Haz clic en el botón Hacer donación. Diligencia el formulario y haz clic en el botón Finalizar donación. Haz clic en el botón Pagar. Selecciona el medio de tu preferencia para transferir el dinero, débito bancario, pago en efectivo o en bancos. Sigue las instrucciones que te dé la opción que escogiste y ¡listo! Muchas gracias porque con tus contribuciones, juntos, estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios al cuerpo de Cristo en toda la tierra. Todos los domingos, antes de iniciar el servicio, nos reuniremos vía Zoom a las 9 de la mañana en nuestra oración de intercesión. Te invitamos a unirte. Solicita el link de acceso a José Antonio López en el 312-393-8732. Recuerda, oración de intercesión, todos los domingos a las 9 de la mañana. Buenos días, iglesia, que el Señor te bendiga, qué bueno que puedas conectarte una vez más a nuestra reunión dominical. Espero que estés listo, preparado, fuera de la cama, con tu Biblia lista para recibir hoy algo especial del Señor, pero sobre todas esas cosas que estés con tu corazón dispuesto. El Señor va a hablar hoy a tu vida, a tu corazón, y sé que hoy es un día donde tú sales distinto de tu vida. Amén. Te voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y podamos disponernos a alabar al Señor. Gracias, Padre Santo, por esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, Dios y Rey. Tú eres único, tú eres irrepetible, Padre Santo. Gracias, Dios, porque tú dices en tu palabra, Padre, que nos has hecho más que vencedores, Dios y Rey. Sobre toda situación, sobre toda circunstancia, tú estás presente, Dios. Hoy te alabamos, Dios. Hoy te pedimos, Señor, que adiestres nuestras manos, que prepares nuestra vida para las cosas que tenemos que enfrentar diariamente, Señor. Solamente en ti, Señor, podemos encontrar la fuerza y el poder, Señor. Gracias porque eres un Dios lleno de poder infinito, Señor. Y ese poder que vive en ti, Señor, actúa también en nuestras vidas. Amén. ¿Por qué no te preparas? Te levantas y con tus manos aplaudiendo empiezas a adorarle al Señor. Vamos. Vamos a decirle, con mi Dios. Vamos. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, y Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. ¡Vamos! Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros. ¡Dilo fuerte! Con mi Dios ejércitos derribaré. Y Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce.
Él es escudo, la roca mía, y Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Te voy a invitar a que ahora en casa hagamos lo siguiente. Tal vez no estás del mejor ánimo para alabar al Señor. Tal vez las fuerzas se te acabaron. Pero hoy, tú que estás al lado de tu hermano, vas a cantarle este coro. Él adiestra tus manos para la batalla. Vas a animar a la persona que tienes a tu lado. Vas a decirle: Él adiestra tus manos para la batalla. Puedes tomar con tus manos el arco de bronce. Él es tu escudo, Él es tu escudo, la roca tuya. Él es la fuerza de tu salvación, tu alto refugio y tu fortaleza. Él es tu libertador. Una vez más, para la persona que tienes al lado: Él adiestra tus manos para la batalla. Puedes tomar con tus manos el arco de bronce. Él es tu escudo, la roca tuya. Él es la fuerza de tu salvación, tu alto refugio y tu fortaleza. Él es tu libertador. Dilo. Él es mi libertador, mi libertador. Él es mi libertador. Dale un aplauso fuerte, Señor. Gracias, Dios y Rey, te alabamos. Tú eres nuestro libertador. Tú eres Dios grande y temible, te alabamos con poder, Dios, gracias. No te canses de adorarlo, porque sus promesas son sí y son amén. Vamos, cuán dulces son para nosotros cada una de tus palabras y de tus promesas, Dios. Dile: cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mi ser tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Gracias, Dios, por tu palabra. Es nuestra guía, es nuestro refugio, es nuestra pronto auxilio, Señor y Rey. Gracias. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tus palabras, y así siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Vamos a decirles de arriba: cuán dulces son a mis pies tu palabra, más que la miel en mi boca sedienta.
En tus mandamientos he adquirido riquezas y al seguir tu ley siento tu presencia, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Vamos a decirle, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera, decláralo para tu vida, es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera. En el nombre de Jesús declaramos que tu palabra es nuestra guía, nuestro sustento en el camino, Señor. En mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera, dilo fuerte, si la palabra de Dios guía tu vida, dilo una vez más, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra. Gracias, Dios, mi guía y mi sostén en mi camino. Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por tu palabra. Hoy, Señor, nos guiamos por tu palabra, Señor. Hoy y siempre, por tu palabra viva y eficaz. Gracias, Dios. Amén, Señor. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aleluya. La palabra del Señor. Buena iglesia, tengan un muy buen día, una buena mañana de domingo. Estamos en este día con nuestra serie Cómo enfrentar con éxito las tormentas de la vida. Hace 15 días el pastor Juan Manuel nos habló de la primera clave de cómo enfrentar con éxito las tormentas de nuestra vida. Él nos hablaba de que debemos ver las tormentas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva nuestra. Hace 8 días la pastora Yolanda nos hablaba de que nosotros no tenemos el control sobre las tormentas, pero aún así debemos prepararnos para ello. Hoy nos corresponde hablar acerca de adiestrarnos en la palabra, como una tercera clave para enfrentar con éxito las tormentas que llegan a nuestra vida. Vamos a orar entonces primero. Padre, te damos muchas gracias, bendito Rey, por esta mañana. Te damos gracias por nuestra iglesia, bendito Dios de gloria. Te pedimos que seas tú hablándonos en este día, nuestro corazón, Señor. Háblanos, Padre. Haznos entender tu palabra, quita toda venda espiritual que podamos tener, Señor. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Adiéstrate en la palabra. ¿Qué significa la palabra adiestrar? En el diccionario encontré que era hacer a una persona diestra en la práctica de alguna actividad.
significa guiar, significa encaminar a una persona, significa orientar. Y va más allá de simplemente tener los conocimientos, implica habilidades, implica destrezas. En el hebreo, la palabra adiestrar es la palabra lamad, que se traduce de acuerdo al contexto en el cual estemos. Puede significar aguijonear, puede significar enseñar con vara, puede significar aprender, domar, instruir, acostumbrar. En el Salmo 18, como cantábamos en la primera alabanza, dice la Escritura, Salmo 18:34, que Dios es quien adiestra mis manos para la batalla, para tensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. En este pasaje, David nos habla de que Dios lo ha adiestrado para tensar el arco de bronce. Pero el uso de este arco no era para cualquier guerrero. Se requería fuerza para tensar el arco. Se requería habilidad y precisión para dar en el blanco con esta arma. No era para todos los guerreros, solamente era para aquellos que habían sido adiestrados en este arte. Si pensamos un poco, recordamos un poco la vida de David desde pequeño, él no se hizo guerrero de la noche a la mañana. Recordemos que él era un pastor de ovejas y que tenía que enfrentarse contra las fieras que iban a comerse a sus ovejas, contra lobos quizás, leones, contra osos. Recordemos que ese David fue el que se enfrentó contra el gigante Goliat. Ese David fue capitán de los ejércitos del rey Saúl y posteriormente él comandó a toda Israel. Y aquí hay algo interesante, que a pesar de toda la experiencia que tenía David, él dijo ahí en el versículo 35 que acabamos de leer, tu diestra me sostiene. A pesar de toda la experiencia que él tenía, de todo lo que él conocía, él no era autosuficiente. Él siempre confiaba primero en el Señor y después sí en lo que él había hecho. Proverbios 21:31 nos habla acerca de esto. Dice, el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. No es que no alistemos los caballos, por supuesto que hay que alistarlos, pero la victoria siempre es del Señor. El Señor es el que nos sostiene. El Salmo 127:1 también nos habla respecto a esto. Dice, si el Señor no edifica la casa, de nada sirve que los edificadores se esfuercen. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias vigilen. Entonces, en primer puesto está nuestro Dios. Hoy vamos a hablar de cómo debemos adiestrarnos en las sendas del Señor, sin perder de vista que es Dios quien nos da la batalla, que es Dios quien nos lleva a la victoria. Para ello vamos a leer el libro de Nehemías, capítulo 8, del verso 1 en adelante. Recordemos que este libro inicia con la preocupación de Nehemías por Jerusalén, una carga que él tenía en su corazón que lo llevó a indagar qué había pasado con Jerusalén. Cuando se enteró de la destrucción de sus murallas y de toda Jerusalén, él oró, él ayunó, él buscó la guía del Señor porque él quería hacer algo. Recordemos cómo esos primeros capítulos nos habla de la reconstrucción de las murallas. En esta primera sección, que son del capítulo 1 al 7, como decía, ahí nos narra cómo este pueblo trabajó en esa obra de reconstrucción de las murallas, cómo se sobrepusieron al desánimo, cómo se sobrepusieron a las burlas de las tribus, de los pueblos que estaban alrededor, cómo se sobrepusieron a las conspiraciones, a las amenazas, aún a las agresiones físicas. Ellos entendieron que para mantener su integridad como pueblo, debían defenderse de los pueblos que estaban alrededor de ellos. En la segunda sección de este libro, que son los capítulos del 8 al 10, ya no nos hablan de las personas que estaban alrededor de la muralla. Aquí nos empieza a hablar de las personas que están al interior de las murallas. Y ahí comenzamos el capítulo 8 del libro de Nehemías. Dice el versículo 1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual había dado Jehová a Israel.
El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello, y a su mano derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo, y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor, y el pueblo con las manos hacia el cielo respondió a una sola voz: Amén, amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Mientras la ley era leída, los levitas explicaban al pueblo la lectura, y el pueblo estaba tan interesado que no se movían de su lugar. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que se escuchaba. Como todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley, el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley dijeron: Este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No hay razón para que lloren y se pongan tristes. Luego les dijo: Vayan y coman bien y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen, porque este día está consagrado a nuestro Señor, así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida, y se llenaron de alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente, los jefes de familias de todo el pueblo y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el escriba Esdras para que les explicara las palabras de la ley. Y en el libro que el Señor le había dado por medio de Moisés, encontraron una ley, la cual decía que en el séptimo mes del año debía celebrarse una fiesta solemne, durante la cual todos los israelitas debían vivir 7 días en tabernáculos. Esta ley debía pregonarse por todas las ciudades y en Jerusalén, y la orden era: salgan a los montes y corten ramas de olivo silvestre y ramas de arrayán y hojas de palmeras y de todo árbol frondoso, y hagan unas cabañas tal y como está escrito. Basados en este pasaje, vamos a hablar de algunas actitudes correctas para que podamos adiestrarnos en la palabra de Dios y así poder enfrentar con éxito las tormentas que llegan a nuestra vida. La primera de ellas es estar atentos a la palabra del Señor. La primera pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿cuántas personas estaban allí en esa plaza? El versículo 1 nos dice: y se juntó todo el pueblo como un hombre. El versículo 3 nos dice: en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Esto nos habla que estaba todo el pueblo allí reunido, desde los más pequeños hasta los más grandes. Pequeños en el sentido de que ya podían entender, comprender lo que se estaba escuchando. ¿Cómo estaban ellos? ¿Con qué actitud estaban ellos en esta plaza? Versículo 1 nos dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Esto nos habla de unidad, nos habla de un mismo sentir, de un mismo propósito que tenía el pueblo. Recordemos que ellos habían estado 70 años en cautiverio y no habían escuchado la palabra del Señor. Ahí mismo en ese mismo versículo dice: dijeron a Esdras que trajese el libro de la ley de Moisés. Ellos estaban interesados en la ley. No fue Esdras quien los reunió para leerles, sino que ellos le dijeron a Esdras que trajese el libro y que les leyera lo que estaba en él. En el versículo 3 nos dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 5.
Esdras abrió el libro ante todo el pueblo y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Versículo 7. Mientras la ley era leída, los levitas explicaban al pueblo la lectura y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. Aquí nos habla reiteradamente de la palabra atención, poner atención, prestar interés. Esta palabra atento es fijarse, fijar nuestra atención en algo, mostrar interés por algo. Aunque había mucha gente allí, nada los interrumpió del punto en que llevaban, nada los sacó del foco que tenían, y era leer la palabra del Señor y entenderla. La pregunta que debemos hacernos es si nosotros tenemos esa misma actitud ante la palabra del Señor. Muchos de una manera, digamos, activa, no necesitan la palabra, lo dicen abiertamente. No creemos en lo que está escrito, creemos que eso es una fábula. Otros que son llamados creyentes tal vez dicen creer, pero la verdad es que no tienen interés por lo que Dios ha dicho y que está en su palabra. Otros tienen la escritura, pero la tienen como un amuleto, tal vez abierta en el Salmo 91, allí sobre un atril en algún lugar de su casa. Muchos quieren realmente hoy día oír la voz de Dios, pero pocos están interesados en entender lo que Él ya dijo. ¿Qué tan interesado estás tú en la palabra del Señor? El segundo punto, dedicar tiempo para adiestrarlo. ¿Cuánto tiempo estuvo esta gente allí en la plaza? Versículo 3 nos dice, Esdras leyó el libro de la ley desde el alba hasta el mediodía. Si definimos que el alba inicia a eso de las 6 de la mañana y terminaron a las 12 del día, estamos hablando de 6 horas que se mantuvo el pueblo escuchando la palabra del Señor, prestando atención. Hoy día nosotros podemos decir, dediquémosle 1 hora al Señor, y nuestra respuesta es, no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué dice Dios respecto al tiempo? En Hechos 16:26 la palabra nos dice que Dios ha prefijado en nosotros el orden de los tiempos, los límites de nuestra habitación. Él ha prefijado en nosotros un tiempo en años para habitar en esta tierra. En Efesios 2:10 nos dice la Escritura que el Señor ha planeado buenas obras para que nosotros las hiciéramos, para que nosotros anduviésemos en ellas. Es decir, que nosotros debemos hacer ciertas obras en el tiempo que Dios nos ha permitido estar en esta tierra. Nosotros tenemos todo el tiempo que Dios nos ha dado. Ahora, tal vez decimos que estamos muy ocupados y Mateo 6:33 nos dice, mas primero busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Recordemos a un Daniel que trabajaba en el gobierno, recordemos a un José, que eran hombres muy importantes para el gobierno, que seguramente estaban muy ocupados en sus quehaceres, pero ellos siempre tenían tiempo para el Señor. Efesios 5:15 nos dice, por tanto, cuiden su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Ahora, preguntémonos, ¿cuánto tiempo dedicamos nosotros a adiestrarnos en la palabra del Señor? La respuesta es, no tengo tiempo, no entiendo la palabra. Pueden haber muchas excusas. La verdad es que el que está interesado busca el tiempo. Como diría nuestro amigo Mauricio, el que quiere saca tiempo, el que no saca excusas. ¿Y tú? ¿Sacas tiempo o sacas excusas? El tercer punto, debemos ser diligentes para adiestrarnos. Versículo 4 dice que el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho
para este propósito, y junto a él estaban unos levitas. Verso 5 dice que Esdras abrió el libro ante todo el pueblo, y como él estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron mucha atención. Esto me habla que ellos habían hecho a propósito un púlpito de madera que quedara en la parte más alta, de tal manera que todos lo pudieran ver, de tal manera que todos lo pudieran escuchar cuando estuviesen leyendo el libro. El verso 7 dice que esos levitas que lo acompañaban explicaban al pueblo la lectura, hacían entender la ley. Verso 8 dice que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido, de modo que el pueblo pudiera entender lo que se escuchaba. Había un propósito, y era leer y entender la palabra del Señor. Construyeron un púlpito de una manera en que todos pudieran ver. Habían levitas que se repartían por todo el lugar donde estaba el pueblo y ayudaban a entender la palabra del Señor. Eran diligentes al momento de enseñar la palabra. Ese entender me lleva a ponerle sentido, me habla de comprender la palabra del Señor. Ellos debían dejar tan clara la palabra del Señor que ellos pudiesen ver reflejados en ellos lo que ellos eran. Ahora, hoy día, nosotros necesitamos nuestra Biblia, ¿cierto? Hoy día todos tenemos la palabra del Señor. En esa época no todos la tenían. Tenía que ser leída para que todos la escucharan. Hoy día todos tenemos a nuestro alcance una Biblia de diferentes versiones. Necesitamos un cuaderno de notas, un diccionario, una concordancia para poder leer la palabra del Señor con diligencia. Esa es la palabra clave, diligencia. Ahora, ciertamente necesitamos a otras personas que nos ayuden a comprender. En la iglesia tenemos discipulado. Tú ya hiciste un discipulado. Tenemos talleres, tenemos todo un camino de adiestramiento en la palabra del Señor. Tenemos la clase 101 que nos habla de membresía, de pertenecer a la familia del Señor, nos habla de conocer a Cristo. Tenemos la clase 201 que nos habla de madurez, de crecer en el conocimiento de Cristo, crecer en Cristo. Tenemos la clase 301 que nos habla de ministerio, nos habla de cooperar con la obra del Señor usando mis talentos, usando los dones que Dios me ha dado para la obra del Señor. La clase 401 nos habla de misiones, nos habla de compartir lo que yo ya he aprendido. Tenemos los grupos café para ir aprendiendo. Tal vez si tú tienes una tormenta en el área familiar, tal vez con tus hijos, la iglesia tiene padres para toda la vida. Es un taller para que tú te adiestres en esa área. Tal vez si tu tormenta es con tu esposo o con tu esposa, en la iglesia tenemos matrimonios para toda la vida. Allí te vas a adiestrar en los principios bíblicos de lo que debe hacer un esposo y de lo que debe hacer una esposa. Hay herramientas para adiestrarnos. Tal vez hay tormentas hoy día en el área financiera por todo lo que está pasando. Existe Finanzas Crown, donde podemos aprender esos principios, podemos adiestrarnos en esa área para poder hacer frente a esas tormentas que llegan a nuestra vida. La pregunta es ¿eres tú intencional a la hora de leer la palabra? A la hora de aprender, de tomar un curso. Cuando tú te inscribes a un curso de estos, ¿con qué propósito lo haces? ¿Lo haces por aprender? Tal vez por hacer todos los cursos, que el pastor nos diga, mira, yo ya hice todos los cursos. ¿O tenemos la conciencia que es para adiestrarnos en nuestra vida? Imagínate un soldado que lo tienen allí en el cuartel y le hacen una capacitación, un adiestramiento acerca del manejo de armas. Y tal vez un soldado puede decir, sí, yo asisto, pero a la verdad no le pongo mucha tinta a eso, no me interesa. ¿Qué va a pasar con este soldado cuando llegue a la hora del combate, la hora de la batalla? Tal vez cuando uno lo ve de esa manera, uno entiende que un soldado en esta área le pone toda la atención del caso, de aprender, de tomar, de
adquirir la capacidad, la destreza de manejar muy bien su arma, porque esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Tal vez en nosotros debemos tomarla de la misma manera, adiestrarnos, tener la habilidad de manejar la palabra del Señor, porque esa puede ser la diferencia. Segundo de Timoteo 2:15 nos dice, procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí no dice que lea bien la palabra o que la lea de vez en cuando, dice que la use bien. Debemos ser diligentes. Cuarto, debemos recibir esa palabra con gozo. Aquí me está hablando es de la expectativa que yo tengo cuando voy a escuchar la palabra. En el versículo 12 nos dice Nehemías que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida y se llenaron de alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Nosotros tenemos ese mismo gozo cuando escuchamos una palabra, cuando terminamos un taller, un curso. Este pueblo, vemos que estaba interesado en la palabra. Ellos la escucharon durante 6 horas con interés, entendieron y se alegraron por ello. Tal vez en un principio lloraban al escuchar la palabra, cuando se veían reflejados en ella, tal vez dándose cuenta de que eran pecadores. Pero luego comprendieron que era para bien. Simplemente darse cuenta de qué estaban haciendo mal y tomar correctivos, y se alegraron por ello porque habían entendido la palabra de Dios. Ahora, cuando nosotros escuchamos una palabra, ¿cómo terminamos eso? ¿Cómo nos sentimos luego? ¿Cuál es nuestra actitud? Tal vez podemos, no sé, estar en neutros, tal vez aburridos. La verdad no presto atención a la prédica, aunque estoy pensando en otras cosas, tal vez viendo mi celular, algunas otras cosas. Hay personas así, y en estas personas la semilla de la palabra del Señor cae a un lado del camino de su vida, y vienen las aves y se las comen y se pierden. Tal vez podamos estar un poco acongojados, tal vez tristes, porque no entendemos bien la palabra del Señor, creemos que es una cosa y tal vez no es así, algo como le pasó al joven rico allí en Mateo 19, cuando fue a decirle al Señor que él cumplía toda la ley, y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, repártelo y ven y sígueme. Y dice la Escritura que el joven, al oír esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él no entendió la palabra, lo que le estaba diciendo el Señor. Tal vez esas semillas cayó sobre las piedras y también se perdieron. Tal vez podemos estar enojados. Podemos decir, la prédica del pastor estuvo dura. No nos gusta que nos hablen así. No nos gusta que nos confronten. Hay un pasaje en Juan 6, versículo 60 en adelante, donde Jesús estaba confrontando a sus discípulos, y dice la Escritura que al oír estas palabras muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y más adelante nos dice que los discípulos murmuraban acerca de lo que Jesús les estaba diciendo, y Jesús, sabiendo lo que ellos estaban murmurando, les dijo, ¿ustedes se ofenden por esto? Más adelante la Escritura nos dice que desde ese momento muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No les gustaba ser confrontados y prefirieron irse. Son semillas que tal vez cayeron sobre espinos. Pero al final lo que buscamos es que nuestra actitud sea de alegría, sea de gozo, porque entendimos la palabra, porque Dios habló a nuestro corazón a través de esa palabra, porque descubrimos las cosas que no estábamos haciendo o que estábamos haciendo mal. Esa es una palabra que cae en buena tierra. Por eso nos llenamos de gozo. ¿Cómo te sientes tú después de escuchar una prédica o después de terminar un taller o un estudio bíblico?
Quinto punto, debemos creer en ella. Aquí Juan 2, versículo 22 nos dice que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura. Creer. Mateo 22, 29 Jesús dijo: ustedes se equivocan al ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Ese ignorar es hacer caso omiso. Aquí importante es que debemos leerla llenos de fe. Pero en medio de las tormentas, la fe es una ancla. Y no voy a profundizar más en este tema porque hay toda una prédica que viene, que les invito a que no se la pierdan, donde vamos a hablar de esto, la poderosa ancla de la fe. El siguiente punto, punto número 6, debemos honrarla y amarla. La palabra de Dios debe tener en nuestra vida un lugar de honor. Debemos mostrar respeto, admiración y estima por ella. El verso número 6 nos dice: entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor y el pueblo con las manos hacia el cielo respondió todos a una sola voz: amén, amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. El Salmo 119 dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Nadie ama lo que no conoce. La pregunta aquí es: ¿qué tanto amas la palabra del Señor? ¿O qué tanto conoces la palabra del Señor? Punto número 7. Debemos obedecer la palabra del Señor. El versículo 13 nos dice que el día siguiente los jefes de familias de todo el pueblo y los sacerdotes y los levitas se reunieron con Esdras para que les explicara las palabras de la ley, para que les explicara los términos de la ley. Ellos habían entendido el qué, ahora querían saber el cómo, los pormenores que habían allí en la palabra. En el verso 14 continúa y dice que el libro que el Señor les había dado por medio de Moisés encontraron una ley, la cual decía que en el 7º mes del año, donde ellos ya estaban en ese mes, debía celebrarse una fiesta solemne, durante la cual todos los israelitas debían vivir 7 días en tabernáculos. Y esta ley debía pregonarse por todas las ciudades, debía pregonarse en Jerusalén, y la orden era la siguiente: salgan a los montes, corten ramas de olivo silvestre y ramas de arrayán y hojas de palmeras y de todo árbol frondoso, y hagan unas cabañas tal y como está escrito. Esto me habla de obediencia. Santiago 1, versículo 22, me habla que debemos obedecer la palabra. Dice que si nosotros somos hacedores de la palabra y no somos tan solo oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. Tal vez sepamos la palabra, pero si no la hacemos, nos estamos engañando. Eso es lo que nos dice Santiago. La pastora habló hace 8 días acerca de Mateo 7, verso 24, cuando el Señor Jesús dice que cualquiera que oye estas palabras y las hace, Él le compara con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice la Escritura que descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, el Señor lo compara con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y dice la Escritura que cuando descendió la lluvia, cuando vinieron los ríos, cuando soplaron los vientos, cuando llegó la tormenta a su vida y dieron con ímpetu contra aquella casa, dice que esa casa cayó y fue grande su ruina. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, dice Lucas 11. Allí en el editorial, yo les invito a que vayamos por un momento, y en su material nos habla del ABC del adiestramiento. Son cosas que nosotros debemos practicar, que debemos adiestrarnos y entrenarnos para practicar día a día. Solo voy a nombrar algunas. Por la letra A, alaba a Dios en cada circunstancia de la vida. Alabar al Señor cuando todo está bien es fácil.
Pero ¿qué hay dentro de nosotros cuando no nos salen las cosas bien? Cuando tal vez somos heridos por las circunstancias de la vida. ¿Estamos dispuestos a alabar al Señor? ¿O tal vez tenemos una actitud de recriminación y de reproche, de preguntar por qué? Hay que alabar a Dios en toda circunstancia. Por la letra B, busca la excelencia y no la perfección. No somos perfectos, no podemos buscar la perfección, porque si buscamos la perfección pueden pasar dos cosas: o que nos enaltecemos porque somos buenos en algo, o porque si no lo logramos vamos entonces a entrar en depresión, en frustración. Entonces siempre es mejor buscar la excelencia, que es hacer lo mejor que yo pueda hacer con los recursos, con lo que Dios me ha dado, con todas mis capacidades, hacer lo mejor que pueda como para el Señor, buscar la excelencia. La letra C, cuenta tus bendiciones en lugar de sumar tus penas. Tendemos a hablar siempre de lo malo. Cuando hay una circunstancia siempre hablamos de va a pasar esto, es que esto, siempre es lo malo. Siempre nos ponemos a hablar de lo que no tenemos y olvidamos lo que sí tenemos, las bendiciones que el Señor nos ha puesto. Por la letra F, fíate de Dios de todo corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Aquí hablamos al comienzo lo que hizo David. David era experto en muchas cosas, pero él no confiaba en su experticia. Él decía, Señor, tu diestra me sostiene. Él confiaba primeramente en Dios. Cuando nosotros somos hábiles en un área, normalmente tendemos a hacerlo por nuestra propia cuenta, ser autosuficientes, porque yo lo sé hacer, porque soy experto, porque soy muy bueno en hacer eso. Y olvidamos que esa experticia, que esas capacidades nos las da Dios. Entonces aprendamos de David, que siempre confiaba en el Señor y no en lo que ellos sabía o lo que podía hacer. Por la letra L, lee tu Biblia y ora cada día. Es lo que estamos hablando. Lee tu Biblia. Y finalmente hablemos de la letra M. Mantente alerta a las necesidades de tu prójimo. En estos días, en esta época, con todo lo que está pasando, pues es muy fácil mantenernos en lo que nos falta a nosotros, a mi núcleo familiar. No me interesan los demás. Pero la Escritura nos dice ¿y qué de las demás personas? Las necesidades de los demás. Nos mantenemos alerta en esto. Aquí estamos hablando de obediencia. Entonces la pregunta es, ¿eres una persona prudente o eres una persona insensata? Finalmente, debemos predicar. Esto me habla de enseñar. Romanos 10:14, todos sabemos, dice la Escritura, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Hechos 15:35 nos dice que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. Es innegable, aquí la palabra nos dice que debemos predicar el Evangelio, que debemos enseñar su palabra. Es nuestra obligación. Pero en términos de nuestro adiestramiento, aquí hay algo bien interesante. Lo podemos leer a través de una frase de Albert Einstein. Él dijo, si no lo puedes explicar de forma sencilla, es que no lo has entendido bien. Si tengo que darle vueltas a algo para explicarlo, si no soy capaz de simplificarlo, si no soy capaz de sintetizarlo, de poner un ejemplo claro, es que no lo he entendido bien. Entonces, enseñar la palabra del Señor me lleva a darme cuenta si lo que yo supongo que entiendo, lo he entendido bien o no lo entiendo. Enseñar la palabra me lleva a asegurarme de entender bien antes de poder enseñar. Reflexionemos entonces en estos 8 puntos. Para adiestrarnos en la palabra del Señor debemos tener estas actitudes, estar atentos a su voz, debemos dedicar tiempo, debemos ser diligentes en ese adiestramiento, debemos recibir la revelación de su palabra con gozo, Señor, es para nuestro bien, ¿cierto? No es que nos sintamos confrontados, sino sabemos que esa confrontación es para nuestro bien, para que podamos ser transformados. Debemos creerla, debemos honrarla y amarla.
Debemos obedecerla y finalmente debemos enseñarla, debemos predicar. Con esto en mente, reflexiona en tu corazón. ¿Qué tan adiestrado estás para enfrentar las tormentas de tu vida? Bendito Padre, te damos la gloria y la honra por este tiempo, Señor. Tú dices en tu palabra, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Bendito Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, Dios, porque tú eres nuestro Padre, Señor. Que tu buen espíritu nos guíe en aguas tormentosas, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, a poner en práctica lo que de tu palabra hemos aprendido, Señor. Lo que hemos recibido, Dios del cielo, lo que hemos oído de parte tuya, Señor. Y que tú, Padre, nos acompañes, Dios. El Dios de paz esté con nosotros, Señor. Padre, que habite en nosotros tu palabra en abundancia, Señor. Que podamos instruirnos, aconsejarnos los unos con los otros, con sabiduría, Señor, y con gratitud de corazón. Dios del cielo, por favor, fija sobre esta iglesia tus ojos, Señor. Haznos entender y enséñanos el camino que hemos de seguir. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, buenos días. Esperamos que estén todos bien, aún en esta situación que estamos viviendo en estos tiempos. Bueno, en esta mañana tenemos una invitada muy especial para el Señor. Igualmente para nosotros también es muy especial. Con ustedes está Mayeli Cerón Guerra, miembro de la iglesia. Bueno, ella ya nos irá a contar cuánto tiempo lleva con la iglesia, qué ha aprendido, cómo el Señor la ha utilizado, qué es lo que el Señor ha hecho en ella. Entonces, Mayito, cuéntanos cómo está conformada tu familia, con quién vives. Hola, Pati, muchas gracias por la invitación. Bueno, te comento, soy la hermana mayor, tengo 2 hermanos, tengo a mi mamita, pues mi familia está conformada realmente por mi mamá, por mis 2 hermanos y yo. ¿Quién es Mayeli? Mayeli es una mujer muy valiente, amada por Dios, una persona responsable, con muchísimo amor para dar. Me gusta mucho lo que es ayudar a los demás o a procurar el trabajar por los demás en cualquier necesidad que tenga. Eso es Mayeli Fernanda Celón. Entonces, pues no sé si contesté a tu pregunta. De pronto tal vez explicarte, vivimos con mi mamita y mis hermanos, pues porque mi papá hace 18 años más o menos falleció, fue a la presencia del Señor. Y pues ese es mi vínculo cercanito y de eso es Mayeli Fernanda. Ok, Mayito, gracias. Bueno, seguimos contigo. Cuéntanos qué estudiaste, acabaste tu carrera, cómo fue ese proceso. Wow. Sí, acabé mi carrera. Soy profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Fue un proceso bastante, diría yo, bastante como llamativo, bastante exigente, pues porque el tema, realmente para mí el tema de finiquitar mi carrera o de culminar ese punto en la vida de cualquier persona, pero en el mío se presentó fue más bien como una tormenta. ¿Y por qué dices que se presentó como tormenta? O sea... Bueno, te comento, en el momento en el que me encontraba haciendo el tercer y cuarto semestre, me entra pues, llegó como esa duda de si estaba haciendo la carrera o no que realmente quería.
al mismo tiempo se presenta como ese sinsabor de lo que estaba viendo, no me sentía cómoda con la carga académica, habían materias en las que presentaba dificultad de pronto en cumplir con las responsabilidades académicas del momento, entonces entra ese punto en el que la tormenta de si esta carrera de verdad es lo que estaba esperando, qué va a pasar si sigo y si más bien entonces paro aquí y tomo la decisión de mirar otra carrera, de mirar hacia otro lado. Y pues la tormenta estaba ahí realmente, pero Dios da una respuesta. Esa respuesta vino cuando en la iglesia, en ese entonces pues íbamos presencial en la iglesia, el pastor Juan Manuel hace el anuncio de pertenecer a los ministerios quienes ya habían hecho clases 101 y 201. Entonces, que quien quisiera pertenecer a un ministerio, pues que por favor levantara la mano y hacer en los ministerios que quería pertenecer, pues poner su información personal para que lo llamaran, le comentaran qué era lo que cada ministerio necesitaba. El Señor pone el ministerio de iglesia infantil en mi camino para empezarme a direccionar. Desde ese momento el Señor empieza a trabajar en mí, en mi corazón y todo lo concerniente a mi carrera. Sin embargo, te hago una aclaración, sin embargo, la tormenta, digamos, esa tormenta que por decirlo así en ese momento era mi carrera, no disminuye al momento o no se merma al momento en que yo entro al ministerio. Por el contrario, la tormenta sigue ahí. Entonces, pues, aunque ya pertenecía al ministerio, la tormenta seguía ahí. Ok. ¿Y tú qué crees que te sirvió el llegar a iglesia infantil? O sea, en concreto, ¿qué te sirvió iglesia infantil? ¿Con qué te ayudó iglesia infantil? Me da la base de empezar a profundizar en la palabra. Ser maestro no es una tarea sencilla y menos en el Señor. Tenemos que tener, digamos, el trabajo real es dar la palabra. Entonces no se puede hacer una interpretación de la palabra, no se puede una opinión, no, tiene que ser la palabra. Ahí empieza la base, empieza el Señor a hablarme por la palabra, el preparar la clase para los chicos, es una herramienta que me hace a mí misma también empezar a mirar cómo es el trabajo, empezar a pasar tiempo con la palabra. Ahí mismo también el Señor empieza a transformar esa tormenta. Lo que te digo, la tormenta no merma directamente ahí, pasa una transformación o pasa un proceso un poco más amplio y ahí Dios empieza otra vez. Ahí el Señor más bien, no es que empiece, ahí más bien el Señor llega y termina lo que ya había empezado en esa parte inicial de la tormenta. Ok, y bueno, al culminar tu carrera, ¿cómo estabas en ese momento? Wow. Ok, el trabajo Dios lo sigue haciendo, pero la sorpresa o más bien el poder ver que Dios transformó mi tormenta fue a finales del 2019. Estábamos en la iglesia para la cena de Navidad o para la reunión de Navidad que se hace en la iglesia y el pastor hizo un anuncio de que retomáramos el grupo café, de que retomáramos el discipulado, de que siguiéramos haciendo la carrera de la vida abundante, la clase 101, 201, 301 y así. Todo el cumplimiento de lo que un creyente debe cumplir en el ministerio. Ok. Y las personas encargadas de, digamos, de liderar todo el proceso de discipulado se me acercan y me dicen, oye, ¿tú ya terminaste o ya tienes los discipulados hechos? Digo, realmente solamente tengo el libro 1 hecho. Me dice, ¿y te sientes con las herramientas para liderar tu proceso de discipulado y liderar el de otra persona? Digo, realmente no. No lo hice, pero no tuve esa retroalimentación que
quisiera, entonces pues voy a pedir que para poderlo retomar. Me contactan con una persona, finales del 2019, principios del 2020, empiezo a hacer el discipulado y Dios ahí ya venía trabajando y venía dándome respuestas. Logro terminar mis materias, logro sacar todo mi plan académico adelante. Antes de tomar el discipulado, venía con un pequeño problema, por decirlo así, era que no había finalizado mi opción de grado. Había hecho de todo, pero al mismo tiempo no tenía nada elaborado, entonces el programa ya me estaba diciendo, mire, señorita, el tiempo y necesitamos que termine esto. Se me da la oportunidad, Dios abre la puerta y esa puerta de oportunidad fue un curso internacional de manera virtual con una universidad en España. Lo termino de manera victoriosa y exitosa con un muy buen resultado y a principios del 2020 entregó mi opción de grado con un excelente resultado también y pues bueno, hace 3 semanas me logro graduar de la universidad y de verdad Dios trabajó toda esa tormenta conmigo, como te estaba contando, y siempre ha sido su palabra. Mientras que terminaba todo el proceso de materias y todo, y asistiendo al grupo café antes de retomar el discipulado, Dios me regala 1 Pedro 2:9, de que soy que soy linaje escogido, nación santa, pueblo que le pertenece a él, que me sacó de las tinieblas para la luz admirable y declarar sus maravillas. Entonces ahí entendí de que realmente yo no me equivoqué en tomar esa carrera porque no lo hice en mis fuerzas, fue el propósito de Dios trabajarme en esa carrera, fue el propósito de Dios llevarme a esa tormenta y madurar en mi carácter. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor es fiel cuando hay corazones dispuestos a escucharlo y verdad que nos alegramos por tu logro y felicitaciones por tu graduación. Después de tanto tiempo se pudo hacer. Cuéntame cuánto a tu vida laboral, ¿estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Sí, estoy, después también de todo, del regalo de Dios, de la palabra y demás, Dios mismo abre una puerta de trabajo con alguien cercano a mi vínculo familiar y con esa persona llevo trabajando más o menos casi 4 años. Esa persona me dio la oportunidad de crecer laboralmente, de ampliar todas mis herramientas que yo tengo como ser humano, el mejorar la habilidad de comprensión del trabajo en equipo, también mejorar y trabajar el valor de la responsabilidad, del autogobierno, de que bueno, hay cosas que hacer, hay tus herramientas le pueden servir a otra persona, entonces sí, Dios mismo abrió la puerta de trabajo desde hace 4 años. ¿Y en este momento sigues con esta misma persona? Sí, sí. Ya en otro campo laboral, pero sí sigo con esta misma persona. Qué bueno, Mayito, ¿verdad? Que nos alegramos. Y bueno, ya casi para terminar, quisiera hacer una pregunta puntual. Todas las preguntas han sido puntuales, pero quiero que tú nos digas, ¿vas a terminar tu discipulado? Y fuera de que si lo vas a terminar, ¿te ha servido para algo en todo el proceso, como nos has venido hablando de la tormenta que empezaste? ¿El discipulado desde que lo comenzaste nuevamente te ha servido? Sí, sí me ha servido, Patti, porque lo que te decía, realmente al tomar el discipulado, Dios empieza a trabajar con cada área de nosotros. Ese trabajo viene siendo, primero yo, todo lo que me compone a mí como persona, y asimismo yo empiezo a trabajar con los demás. Te cuento algo más.
Cuando empiezo a tomar el discipulado, sobre todo la lección 2, que dice que el plan original de Dios, comprendí realmente que yo había sido creada a su imagen y semejanza. Muchas veces uno toma eso como muy a la ligera, sí, yo soy creado a imagen de Dios y Dios me ama y todo esto, pero ahí verdaderamente entendí de que si yo fui creada a imagen de Él, y esa creación hace que yo pase todo este proceso con mi carrera para poder llegar prácticamente al lugar donde estoy. El lugar donde estoy es las personas con las que trabajo, de que ellos puedan ver reflejado en mí a Dios, y con mi familia realmente. Eso ha ido transformando la comunicación entre todos, mi relación con mis hermanos, mi relación con mi mamá. Entonces sí, realmente sí. Pero lo más bonito de todo es cómo él primero empezó a trabajar conmigo por medio del discipulado. Qué bien, Mayito. Bueno, iglesia, pues tuvimos en este día, en esta mañana, a Mayeli Fernanda Celón Guerra, una joven que llegó a la iglesia pequeña, ahorita ya está convertida todo en una mujer, y vemos que su vida el Señor la ha direccionado. Mayito, muchas gracias por habernos atendido, gracias por contarnos la experiencia que has tenido con el Señor, y bueno, será hasta otra oportunidad. Te bendecimos y un fuerte abrazo. Iglesia, que estén muy bien, y bueno, chao, chao.